felicidad. Nadie brinda y nadie da con total sinceridad. Y bueno, ya estamos aquí en línea con el pastor Gregorio Murillo. Siempre gran bendición. Y bueno, pastor, buenos días, ¿cómo ha estado? Muy bien, por la gracia de Dios. Aquí estamos listos ya para apoyar y tratar de, con la ayuda del Señor, ser de bendición. Qué bueno, pastor, gracias a Dios, mucha gente nos está escuchando esta mañana. Y bueno, sabemos que tiene una salidita al médico con su esposa y no queremos quitarle el tiempo. Así es que esta mañana le dejamos los micrófonos, pastor, para que nos traiga el mensaje de la palabra de Dios. Gracias, hermano Hugo, muy amable. Sus oraciones ahí son valiosas por ella. Habíamos aplazado una cirugía por causa de la salud de Ruti. Y bueno, ya se convirtió en una cirugía inevitable. El día jueves le operan, pero esperamos a Dios que todo salga bien. Con la ayuda del Señor el día jueves, para que estén orando por eso. Claro que sí, pastor, estamos orando y va a ver que todo va a salir bien. Pues, pastor, esta mañana, ¿cuál será el tema del que nos va a predicar? Bueno, había estado orando sobre eso, hermano Hugo, porque considero importante comenzar a tocar algunos temas que nos distinguen como bautistas bíblicos, cristocéntricos, y creo, si me lo permite, hermano Hugo, queremos comenzar una serie de estudios sobre distintivos bautistas, es lo que quiero estar enseñando por las siguientes semanas, si me lo permite, y el Señor me lo permite también. Y vamos a tratar de enseñar lo que creemos, por qué lo creemos y nuestra postura con respecto a ciertas doctrinas fundamentales de la fe. Excelente, pastor, es más que necesario. Y bueno, pastor, dejamos el tiempo adelante. Gracias, hermano Hugo, gracias. Como comenté momentos atrás, el interés que tengo durante las siguientes semanas es tocar un tema sobre distintivos bautistas. Estuve enseñando una serie de estudios bíblicos en nuestra iglesia y tengo interés en poder, con la ayuda del Señor, si así me lo permite, compartir con ustedes algunas áreas específicas de doctrina que nos distinguen como cristianos bíblicos, principalmente a nosotros. Cuando hablamos de distintivos bautistas, de alguna manera estamos hablando específicamente de la importancia de un nombre. Un nombre se utiliza para distinguir una cosa de otra o de una persona de otra, y en el plano espiritual una iglesia se distingue principalmente por lo que cree, por sus doctrinas. Históricamente nosotros los bautistas tenemos distintivos bíblicos principalmente que nos diferencian de cualquier otra denominación, secta, religión o grupo, llámese como se llame. Si bien es cierto, hemos encontrado a muchas personas que nos preguntan constantemente de por qué nosotros nos llamamos bautistas. La palabra bautista en sí no aparece en la Biblia, sino solamente con relación a Juan el Bautista. En Mateo capítulo 3, en el versículo 1, la palabra de Dios nos dice que Juan el Bautista precisamente comenzó a predicar precisamente desde el desierto. Y aunque la mayoría de nosotros no utilizamos lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 1 con respecto a por qué nos llamamos bautistas, dice en el desierto de Judea, hablando de Juan el Bautista, bien es cierto que nuestra base y autoridad bíblica no está ligada directamente con el nombre de Juan el Bautista, sino con las doctrinas aún que él creía. No hay lugar o momento o documento que hable específicamente de nuestro origen. Sin embargo, nosotros nos identificamos como bautistas bíblicos con aquella iglesia que Jesús estableció durante su ministerio terrenal, y también podemos decir que nuestra genealogía, hablando de historia bíblica, comienza precisamente desde Jerusalén, por lo que podemos decir que como cristianos bíblicos bautistas existimos desde el Nuevo Testamento. Los bautistas, fíjense bien, históricamente, siempre hemos estado comprometidos con predicar, con enseñar, con practicar y con defender
toda la palabra de Dios. Quiero recordarles en esta mañana que como bautistas bíblicos no somos protestantes, tampoco formamos parte de la Reforma porque nunca pertenecimos al catolicismo romano y existimos mucho antes que movimientos como la protesta o como la Reforma. Nuestro propio nombre nos va a ayudar a sintetizar nuestras creencias y en base precisamente a el onomástico que en esta mañana voy a darles, es donde vamos a basar nuestro estudio bíblico que comenzaremos a partir del día de hoy. La palabra bautistas está compuesta de una B, una A, una U, una T, una I, una S, una T, una A y una S. La palabra B, hermanos, yo le he puesto base y autoridad bíblica. A es autonomía de la iglesia local. U es únicas ordenanzas, bautismo y Santa Cena o Cena del Señor. T es todo creyente es sacerdote. I es iglesia cuyos miembros son salvos. S es separación entre la iglesia y el Estado. T es toda persona tiene libertad de conciencia. A es acepta dos oficios que son pastores y diáconos. Y S es soberanía de Dios, bautistas. Basado en ese onomástico que en esta mañana le acabo de dar, o en esta declaración que acabo de hacer, encontramos precisamente la base y autoridad bíblica. Una de las cosas que nosotros fundamentalmente sostenemos y creemos a través de la historia es que creemos firme y tajantemente que la única base y autoridad que tenemos nosotros para enseñar, creer, predicar y defender es la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es nuestra única regla de fe, de autoridad y práctica en nuestras vidas. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, la Biblia nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y luego dice que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Luego el apóstol Pablo dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es interesante porque la primera doctrina que vamos a exponer y ayudar a definir lo que nosotros creemos tiene que ver específicamente con base y autoridad bíblica. En otras palabras, creemos que lo único que se utiliza y se enseña en nuestras reuniones es simple y sencillamente la palabra de Dios. Creemos en la inspiración de las Escrituras. No creemos que es una revelación a medias. Creemos que desde Génesis a Apocalipsis aceptamos la sagrada palabra de Dios como la revelación suprema de la voluntad de Dios para el hombre, y ella se constituye en regla infalible y única en todo asunto. En nuestros cultos creemos, practicamos, enseñamos únicamente la centralidad de la Biblia. En otras palabras, ella es el centro. En otras palabras, nuestros cultos no tendrían ningún sentido si la Biblia no se abriera y se enseñara y se dijera desde el púlpito. Así dice la palabra de Dios. A través de la Biblia, Dios nos habla. A través de la Biblia, Dios nos dirige. A través de la Biblia, Dios nos instruye. A través de la Biblia, Dios nos corrige. Quiero decirles en esta mañana que sin la palabra de Dios o la Biblia, jamás tendrían sentido ninguna de las reuniones de nuestras iglesias. La Biblia. Es interesante porque este término Biblia se deriva del griego biblos. Biblos básicamente significa libros. En otras palabras, tenemos dos clases de evidencias que confirman la palabra de Dios, fíjense bien, y cómo la Biblia fue inspirada plena, completa y directamente de nuestro Dios a través de las confirmaciones que se dan aún en la misma palabra de Dios. Es interesante porque para eso vamos a encontrar que como base y autoridad bíblica hemos dicho que es la palabra de Dios. En otras palabras, es inspirada completamente, como dice el apóstol Pablo.
Para esa declaración, fíjense bien, encontramos evidencias internas y también encontramos evidencias externas. En otras palabras, cada vez que usted intente exponer a alguien lo que creemos, usted va a tener que darse cuenta que la misma Biblia, fíjese bien, nos da evidencias internas de que es la palabra de Dios. Rápidamente, en el libro de Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 4 al versículo 9, la Biblia nos dice en la compilación que encontramos en el libro de Deuteronomio, ¿qué dice la Biblia con respecto a ella misma? Dice la Biblia: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, mire lo que dice, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y note lo que dice: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Si usted nota, la Biblia nos dice aquí claramente que estas palabras que yo te mando hoy. En otras palabras, usted va a encontrar que una de las evidencias internas que usted encontrará inmediatamente con respecto a la palabra de Dios es que cada vez que Dios se dirige al pueblo de Israel, Dios le está diciendo al pueblo de Israel que son sus palabras, que es directamente de parte de Dios. En el libro de Josué capítulo 1, en el versículo 8, la Biblia nos da otra evidencia interna cuando nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En otras palabras, cada vez que usted encuentre una defensa interna de que la Biblia es la palabra de Dios, encontrará pasajes como los que en esta mañana acabo de leer del libro de Deuteronomio y del libro de Josué, que nos señalan precisamente que una de las evidencias internas que hay a través de la palabra de Dios es que ella misma declara que es palabra directa, inspirada de parte de Dios. En el libro de los Salmos, en el Salmo 1, en el versículo 2, dice: sino que la ley de Jehová, escuche esto, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En otras palabras, la Biblia se revela a sí misma como la palabra de Dios. Y usted va a encontrar una evidencia interna que firmemente nos enseña y nos declara que ella es la palabra de Dios. La Biblia no es cualquier libro. La Biblia no es un libro como un libro de Gabriel García Márquez que se llama 100 años de soledad. La Biblia es un libro divino, es un libro inspirado por Dios directamente desde Génesis, Apocalipsis, y las evidencias internas quedan contundentemente claras diciéndonos que ella misma es la palabra de Dios. En el libro de Lucas capítulo 24, versículo 44 dice: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario, mire lo que dice Jesús, dice, que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Si se da cuenta, el Señor Jesucristo toma tiempo en este pasaje para dar respaldo a tres secciones en que estaba dividida la Biblia hebrea. La Biblia hebrea era conocida como el Tanaj, la ley que era descrita precisamente por la ley de Moisés, y dice bien, era el Torá, los profetas, era Nebim, y las escrituras, fíjense bien, era Esquetubim. En otras palabras, usted va a encontrar que este pasaje donde el Señor Jesucristo nos habla, definitivamente nos defiende y nos enseña la evidencia interna que la Biblia que usted utiliza en nuestros cultos, en nuestras reuniones, confiablemente es la palabra de Dios. Hay muchísimos pasajes que describen las evidencias internas precisamente de que es y seguirá siendo siempre la palabra de Dios. Una de las áreas que siempre ha sido señalada, atacada, difamada, es de que este libro fue escrito por hombres. Definitivamente sí fue escrita por hombres, pero la diferencia es que fueron escritas por hombres inspirados, plena, completa y directa